El 4 de julio de 1997, en un exclusivo hospital de la Ciudad de México, moría sobre una mesa de cirugía el hombre más poderoso del narcotráfico mundial, o al menos eso es lo que nos dijeron las autoridades. Amado Carrillo Fuentes, conocido como el Señor de los Cielos, controlaba una flota de aviones Boeing 727 que transportaban toneladas de cocaína desde Colombia. Su fortuna se estimaba en 25.000 millones de dólares. Tenía en su nómina generales, policías y políticos de los más altos niveles. Pero cuando las autoridades presentaron su cadáver ante la prensa, algo no cuadraba. El rostro estaba desfigurado, hinchado, casi irreconocible. Empleados del cartel insistían en que ese cuerpo no era el de su jefe. Y 4 meses después, los tres médicos que realizaron la cirugía aparecieron muertos, torturados, encerrados en tambos de cemento. Hoy, 28 años después, la pregunta sigue sin respuesta definitiva. ¿Murió realmente Amado Carrillo Fuentes en esa noche de julio? ¿O fue la mayor operación de escape de la historia del crimen organizado en México? Esta es la historia del narcotraficante que revolucionó el tráfico de drogas y cuya muerte permanece como uno de los mayores misterios del México contemporáneo. Bienvenidos a Crónicas del Crimen. Soy David y hoy abrimos un nuevo expediente. Para entender esta historia, debemos viajar primero al noroeste de México, a una región conocida como el Triángulo Dorado. Es el 17 de diciembre de 1954, en un pequeño rancho de Nabolato, Sinaloa, nace Amado Carrillo Fuentes. Su familia es campesina, pobre, como tantas otras en esa región montañosa donde el Estado mexicano apenas tiene presencia. Aquí, entre los límites de Sinaloa, Durango y Chihuahua, el cultivo de amapola y marihuana es, desde hace décadas, la única economía real para miles de familias. Amado crece en el rancho de Revolcadero, en Badiraguato, experimentando una pobreza extrema, pero tiene algo que marcará su destino. Un tío llamado Ernesto Fonseca Carrillo, mejor conocido como Don Neto, uno de los fundadores del poderoso cártel de Guadalajara. Estamos en plena década de 1970. México se está convirtiendo en el puente entre la cocaína colombiana y el mercado estadounidense. Llamado Carrillo, como tantos jóvenes sinaloenses sin oportunidades, ingresa al negocio familiar, el narcotráfico. Para finales de los años 70, ya trabaja bajo las órdenes de su tío, pero su verdadera escuela comienza en 1984, cuando es enviado a Ojinaga, Chihuahua, un pueblo fronterizo aislado, donde opera Pablo Acosta Villarreal, el zorro de Ojinaga. Allí, Amado aprende las rutas, los contactos y, sobre todo, cómo trabajar directamente con los colombianos. Pero mientras Amado perfecciona su oficio en la frontera, algo está cambiando en México. En 1985, el agente de la DEA, Enrique Camarena, es secuestrado y asesinado. Su tío, Ernesto Fonseca Carrillo, es capturado junto con otros líderes del cártel de Guadalajara. La organización se fragmenta. Abril de 1987. Pablo Acosta es abatido por la Policía Judicial Federal. Amado asume mayor control de las operaciones en Ojinaga. Tiene apenas 32 años, pero ya ha demostrado ser brillante para la logística y los negocios. Traslada su centro de operaciones a Ciudad Juárez, la joya fronteriza frente a El Paso, Texas. Y aquí es donde Amado Carrillo comienza a construir algo que nadie había visto antes. Un imperio criminal verdaderamente empresarial. A diferencia de otros capos de su época, Amado mantiene un perfil extremadamente bajo. Evita ser fotografiado. No busca notoriedad. Observó
cómo la fama de Pablo Escobar en Colombia lo convirtió en un blanco fácil. Él no cometerá ese error. El 12 de abril de 1993 ocurre un evento que lo cambiaría todo. Rafael Aguilar Guardado, líder del cártel de Juárez, es asesinado en un muelle en Cancún. Se especula que Amado Carrillo pagó $1 millón por su muerte. Ahora, a sus 38 años, Amado es el jefe indiscutible de una de las organizaciones criminales más poderosas de México. Y aquí es donde comienza su verdadero apogeo. Amado había establecido relaciones comerciales con Pablo Escobar desde finales de los años 80. Inicialmente era una sociedad lucrativa. Escobar producía la cocaína en Colombia. Carrillo la transportaba y distribuía en Estados Unidos. Pero en 1991, mientras Escobar estaba recluido en su prisión de lujo, la Catedral, Amado hace algo audaz. En alianza con el Cártel de Cali, enemigo de Escobar, le roba aproximadamente 12,000 kilos de cocaína. Escobar quiere vengarse, pero enfrenta demasiados frentes de guerra: el gobierno colombiano, los paramilitares, el Cártel de Cali. No puede abrir un cuarto frente contra el mexicano. El 2 de diciembre de 1993, Pablo Escobar muere en Medellín, y con su muerte, Amado Carrillo Fuentes se convierte en el narcotraficante más poderoso del mundo. ¿Qué lo hace diferente? Primero, su innovación en el transporte. Mientras otros usan avionetas pequeñas, Amado compra Boeing 727 comerciales. Construye una flota de más de 30 aeronaves capaz de transportar hasta 6 toneladas de cocaína por vuelo. De ahí su apodo, el Señor de los Cielos. Pero más importante aún, Amado innova en el modelo de negocio. A diferencia de generaciones anteriores que cobraban en efectivo por transportar droga colombiana, Amado exige el pago en cocaína. Esto le permite controlar toda la cadena: producción, transporte y distribución. Establece sus propias células de venta en Chicago, Atlanta, Oklahoma, Seattle, Nueva York y Los Ángeles. La DEA estima que, en su apogeo, el cártel de Juárez genera entre 200 y 300 millones de dólares semanales. Amado emplea más de 3,300 personas y opera 400 células de distribución en 17 estados mexicanos. ¿Cómo logra operar con tal libertad? La respuesta es simple y aterradora: corrupción masiva y sistemática. Amado destina el 1% de sus ganancias semanales, entre 2 y 3 millones de dólares, exclusivamente a sobornos. Eso suma más de 100 millones de dólares anuales. Con ese dinero compró protección a todos los niveles: policías municipales, estatales y federales, comandantes militares, funcionarios de aeropuertos, agentes de aduanas mexicanos e incluso estadounidenses. Entre 1993 y 1996, Amado Carrillo vive prácticamente como un ciudadano libre. Se mueve por la Ciudad de México sin mayor problema. Organiza fiestas en Cuernavaca, a 3 cuadras de la residencia del gobernador de Morelos. Invierte millones en propiedades en México, Chile y Argentina. Pero en 1996, algo comienza a cambiar. El 24 de noviembre de 1993, Amado había sobrevivido a un atentado ordenado presuntamente por los hermanos Arellano Félix del Cártel de Tijuana. Desde entonces, las autoridades intensifican la presión sobre él. El 9 de diciembre de 1996, el presidente Ernesto Zedillo nombra al general José de Jesús Gutiérrez Rebollo como director del Instituto Nacional para el Combate de las Drogas. Estados Unidos elogia la designación. El general tiene fama de duro e incorruptible. Parece el hombre perfecto para el cargo. Lo que nadie sabe todavía es que Gutiérrez Rebollo ya trabaja para Amado Carrillo. El 7 de enero de 1997, Carrillo se reúne con el general y le entrega $60,000, diciéndole: ya me voy a ir del país y, si no nos volvemos a ver, es para que se ayuden.
Pero la relación entre el general y el narcotraficante no puede mantenerse en secreto para siempre. Hay informantes, hay vigilancia, hay fugas de información. El 6 de febrero de 1997, apenas 72 días después de asumir el cargo, el general Jesús Gutiérrez Rebollo es arrestado. El escándalo es mayúsculo. El zar antidrogas de México vivía en un departamento propiedad de Amado Carrillo en Lomas de Chapultepec, una de las zonas más exclusivas de la Ciudad de México. Recibía cientos de miles de dólares en sobornos. Proveía información clasificada sobre operativos antidrogas. Para Amado Carrillo, el arresto de su principal protector es devastador. Ahora enfrenta la presión coordinada de la DEA, el gobierno mexicano y tres cárteles rivales: Tijuana, Sinaloa y el Golfo. Todos quieren su cabeza. Amado sabe que no puede continuar así. Tiene dos opciones: enfrentar una guerra que probablemente no pueda ganar o desaparecer. Elige desaparecer. En los primeros días de julio de 1997, Amado Carrillo ingresa al Hospital Santa Mónica en Polanco. Uno de los barrios más exclusivos de la Ciudad de México. Usa el nombre falso de Antonio Flores Montes. Su plan es someterse a una cirugía plástica facial y una liposucción para cambiar completamente su apariencia. Después, huir del país y comenzar una nueva vida en Sudamérica, donde ya tiene propiedades e identidades preparadas. El equipo médico está compuesto por tres cirujanos plásticos: el doctor Jaime Godoy Singh, el doctor Ricardo Reyes Rincón y el doctor Carlos Humberto Ávila. La operación se realiza durante más de 8 horas. Dos guardaespaldas de Carrillo permanecen armados dentro del quirófano durante toda la cirugía. Según la versión oficial, la operación es exitosa inicialmente, pero en las primeras horas del 5 de julio, Carrillo despierta con dolores intensos. Se le administra un sedante llamado Dormicum, cuyo componente activo es midazolam. Poco después, sufre un paro cardiorrespiratorio. Los guardaespaldas impiden que el personal de enfermería supervise al paciente. Cuando finalmente llaman al médico de guardia, ya es demasiado tarde. Amado Carrillo Fuentes es declarado muerto aproximadamente a las 6 de la mañana del 5 de julio de 1997. Curiosamente, las primeras en confirmar la muerte no son las autoridades mexicanas, sino las estadounidenses. La DEA anuncia la noticia antes que la Procuraduría General de la República, lo que genera tensión diplomática inmediata. El 7 de julio, el cuerpo es trasladado al Hospital Central Militar para estudios forenses. Las autoridades mexicanas anuncian que se trata, sin duda, de Amado Carrillo Fuentes. Realizan 4 tipos de pruebas: confrontación dactilar, sobreposición de imágenes de la estructura de la oreja, señas físicas dictadas por su madre Aurora y pruebas de ADN comparadas con su madre y hermanas. El 8 de noviembre, el cuerpo desfigurado es exhibido ante la prensa en la morgue de la Policía Judicial Federal. Y es aquí donde comienza el misterio que persiste hasta hoy. El cuerpo está hinchado, casi irreconocible. Aparece un bigote negro que no tiene sentido después de una cirugía facial invasiva. Empleados del cártel que conocían íntimamente a Carrillo reportan que el cuerpo no presenta características físicas distintivas que él tenía. Un lugar oscuro con mucho vello en la espalda y una cicatriz notoria en una nalga. El 10 de julio se realiza el funeral. El cuerpo es trasladado desde la Ciudad de México hasta el panteón familiar en El Guamuchilito, Novalato, Sinaloa. El cortejo evita la entrada principal para esquivar a la prensa. Los restos son sepultados bajo fuerte operativo policíaco y militar. Pero la historia no termina ahí. El 7 de noviembre de 1997, 4 meses después de la muerte de Carrillo, aparecen 3 cuerpos en la autopista del Sol, que conecta Ciudad de México con Acapulco. Son los 3 médicos que operaron a Amado Carrillo.
Jaime Godoy, Ricardo Reyes Rincón y Carlos Humberto Ávila han sido torturados, asesinados y sus cuerpos encerrados en tambos de metal rellenos con cemento. ¿Por qué? ¿Quién los mató? La teoría oficial sugiere que fueron ejecutados por el cártel como venganza por la muerte de su líder. Pero hay otra explicación posible. Fueron silenciados para que nunca pudieran revelar la verdad sobre lo que realmente ocurrió en ese quirófano. La investigación sobre la muerte de Amado Carrillo Fuentes estuvo plagada de irregularidades desde el principio. Las agencias involucradas incluían la Procuraduría General de la República, la Policía Judicial Federal, el Ejército Mexicano y, del lado estadounidense, la DEA y el FBI. Pero desde el inicio surgieron problemas con la cadena de custodia, la transparencia de las pruebas y las contradicciones de los testimonios. Las autoridades mexicanas afirmaron haber realizado 4 tipos de pruebas para confirmar la confirmación del cadáver. La confrontación dactilar comparó las huellas digitales del cuerpo con las que Carrillo había dejado en su primera captura en 1989. La sobreposición de imágenes analizó la estructura de la oreja, que según los forenses es única en cada persona. Las señas físicas fueron dictadas por su madre, Aurora Fuentes, y finalmente se realizaron pruebas de ADN comparando el material genético del cadáver con el de su madre y hermanas. Según la versión oficial, todas las pruebas confirmaron que el cuerpo era el de Amado Carrillo Fuentes. Sin embargo, múltiples testimonios cuestionaron esta conclusión. Empleados del cártel que conocían personalmente a Carrillo insistieron en que el cuerpo no presentaba características físicas distintivas que él poseía. Jaime Olvera, un testigo protegido que fue llamado a reconocer el cuerpo, expresó dudas antes de ser ejecutado en 1998, mientras estaba bajo supuesta protección de la PGR. Un oficial de inteligencia de la Secretaría de Defensa Nacional declaró a la periodista Anabel Hernández que el cuerpo no correspondía con Amado Carrillo. Además, surgió la teoría del doble. José Luis Rodríguez, apodado El Chiquilín, era un ex policía que supuestamente servía como doble de Carrillo debido a su parecido físico. Una semana antes de la muerte del narcotraficante, el Chiquilín desapareció y nunca fue encontrado. ¿Era su cuerpo el que yacía en esa morgue? Las autoridades descartaron oficialmente esta teoría, pero nunca presentaron evidencias concluyentes que la refutara. Otro aspecto, probablemente, fue la causa de muerte. La versión oficial señala que Carrillo murió por depresión de centros respiratorios debido al sedante dormicicún. Sin embargo, reportes médicos iniciales indicaban que la cirugía había sido todo un éxito. El noticiero 24 horas de Televisa llegó a sugerir que Carrillo pudo haber sido asesinado. La tensión diplomática también fue significativa. La DEA confirmó la muerte de Carrillo antes que las autoridades mexicanas, lo que llevó a un embajador mexicano, Jesús Silva Herós, a llamar cretino al director de la DEA, Tomás Constantín. ¿Por qué Estados Unidos tenía información antes que México? ¿Hubo algún tipo de operación conjunta que no se reveló públicamente? En 2014, el periodista Omar Sánchez de Tagle, del medio Animal Político, realizó solicitudes de transparencia a la PGR. La respuesta fue reveladora. La Procuraduría admitió que no tenía pruebas periciales públicas sobre la causa de muerte, ni resultados de estudios histopatológicos de órganos, ni documentación completa de ADN. Solo contaba con 4 boletines de prensa sobre el caso. ¿Cómo es posible que el caso de narcotraficante más poderoso de México carezca de documentación completa casi 2 décadas después? La lista de testigos y personas relacionadas con el caso que fueron asesinadas o desaparecieron es inquietante. José Luis Rodríguez, el Chiquilín, el supuesto doble, desapareció una semana antes de la muerte de Carrillo. José Alfredo Andrade, periodista que publicó en 1999 un libro sugiriendo que Carrillo podría estar vivo,
Desapareció ese mismo mes y nunca se volvió a saber de él. Jaime Olvera Olvera, testigo protegido, fue ejecutado en 1998. Guillermo González Calderoni, ex comandante de la Policía Judicial Federal que conocía detalles íntimos de las operaciones de Carrillo, fue asesinado en 2003 en McAllen, Texas. Y por supuesto, los tres médicos que operaron a Carrillo, encontrados muertos en noviembre de 1997. Todos estos hechos apuntan a una conclusión incómoda. Ya sea que Amado Carrillo muriera realmente esa noche o no, la verdad completa nunca ha sido revelada al público mexicano. El caso de Amado Carrillo Fuentes fue oficialmente cerrado en julio de 1997 tras la confirmación de su muerte por parte de las autoridades mexicanas y estadounidenses. Sin embargo, varios casos judiciales relacionados continuaron durante años. El más importante fue el del general José de Jesús Gutiérrez Rebollo, el zar antidrogas. Fue arrestado el 6 de febrero de 1997 y acusado de delincuencia organizada, protección a narcotraficantes y uso de información clasificada para beneficiar al cártel de Juárez. En su primer juicio fue condenado a 31 años, 10 meses y 15 días de prisión. En 2007 recibió una condena adicional de 40 años. Sin embargo, fue absuelto de 12 de 14 cargos y en 2008 le fueron restituidos sus rangos militares. El general murió de cáncer cerebral en el Hospital Central Militar en diciembre de 2013 mientras cumplía su condena. Su caso representó uno de los mayores escándalos de corrupción militar en la historia de México y evidenció la profunda penetración del narcotráfico en las instituciones del Estado. En 1999, el gobierno mexicano presentó una denuncia en Argentina sobre las inversiones de Carrillo en ese país. El proceso duró 17 años y concluyó en 2016 con condenas a 7 prestanombres argentinos, ninguno de los cuales pisó la cárcel. Se decomisaron 21 millones de dólares en bienes y cuentas bancarias. La dinastía Carrillo Fuentes continuó liderando el cártel de Juárez después de la muerte de Amado. Su hermano, Vicente Carrillo Fuentes, conocido como el Viceroy, asumió el liderazgo junto con otro hermano, Rodolfo Carrillo Fuentes, el Niño de Oro. Inicialmente, el cártel mantuvo las alianzas con el cártel de Sinaloa, liderado por Ismael El Mayo Zambada y Joaquín El Chapo Guzmán. Pero en 2004, la alianza se rompió cuando El Chapo se negó a pagar el impuesto que exigía el cártel de Juárez por usar Ciudad Juárez para el trasiego de drogas. El 11 de septiembre de 2004, Rodolfo Carrillo Fuentes y su esposa fueron ejecutados en el estacionamiento de un cine en Culiacán. El asesinato fue ordenado por El Chapo Guzmán tras un incidente donde Rodolfo despreció un saludo del líder del cártel de Sinaloa. Esta ejecución desató una guerra brutal entre ambos cárteles que convirtió a Ciudad Juárez en una de las ciudades más violentas del mundo entre 2007 y 2011. Miles de personas murieron en esa guerra por el control de la plaza fronteriza. En diciembre de 2004, en venganza por la muerte de Rodolfo, Vicente Carrillo ordenó el asesinato de Arturo El Pollo Guzmán Loera, hermano de El Chapo, en el penal de La Palma. La familia Carrillo Fuentes ha sido sistemáticamente devastada. José Cruz Carrillo Fuentes fue secuestrado por militares en octubre de 2008 y su cuerpo calcinado fue encontrado ese mismo día. Su madre, Aurora Fuentes, acusó públicamente al ejército mexicano. Vicente Carrillo Fuentes, el Viceroy, fue capturado el 9 de octubre de 2014 en Torreón, Coahuila, y condenado a 48 años de prisión en México. El 27 de febrero de 2025 fue extraditado a Estados Unidos junto con otros 28 narcotraficantes. Actualmente busca llegar a un acuerdo de culpabilidad para evitar la pena de muerte. Vicente Carrillo Leiva, hijo de Amado, conocido como El Ingeniero, fue detenido en 2009 y liberado en 2018 tras purgar 7 años y medio por lavado de dinero.
César Carrillo Leiva, otro hijo de Amado, fue asesinado en septiembre de 2020 en Culiacán a los 35 años de edad. Y apenas en diciembre de 2024, José Cruz Carrillo Jacobo, sobrino de Amado, fue asesinado en Sinaloa. El cártel de Juárez, que en su momento controló 50% de la cocaína que entraba a Estados Unidos, existe todavía en 2026, pero con un poder significativamente reducido. La organización que Amado construyó ha sido debilitada por la guerra con el cártel de Sinaloa, la ofensiva del gobierno mexicano iniciada en 2006 y las capturas sucesivas de sus líderes. En cuanto al misterio de la muerte de Amado, el caso permanece oficialmente cerrado, pero técnicamente controvertido. No ha habido reapertura formal de la investigación, a pesar de las múltiples inconsistencias documentadas. El caso de Amado Carrillo Fuentes trasciende la historia de un narcotraficante. Es un espejo oscuro que refleja las profundas fallas del sistema mexicano en los años 90. Corrupción institucional, impunidad, falta de transparencia y la penetración del crimen organizado hasta las más altas esferas del poder. El impacto cultural de su figura ha sido inmenso. La serie de televisión El Señor de los Cielos, producida por Telemundo, se convirtió en una de las producciones en español más vistas de la historia. Con 9 temporadas entre 2013 y 2024, el personaje de Aurelio Casillas, inspirado en Carrillo, fue interpretado por Rafael Amaya y alcanzó estatus de fenómeno cultural. Netflix también dedicó parte de la tercera temporada de Narcos México a su historia, con José María Yespín interpretando al capo. Pero esta glamorización mediática ha generado un debate importante. ¿Hasta qué punto las representaciones culturales de narcotraficantes contribuyen a romantizar figuras criminales? ¿Crean modelos a seguir problemáticos para jóvenes en comunidades marginadas? El caso también dejó lecciones sobre la investigación criminal y la importancia de la transparencia. El hecho de que, en 2014, la Procuraduría General de la República admitiera no tener pruebas periciales públicas ni documentación completa sobre uno de los casos más importantes de la historia del narcotráfico mexicano es profundamente preocupante. ¿Qué significa para un Estado de Derecho cuando el caso del criminal más buscado del país carece de documentación adecuada? ¿Cómo puede la ciudadanía confiar en sus instituciones cuando la muerte del hombre más poderoso del narcotráfico está rodeada de más preguntas que respuestas? El escándalo del general Gutiérrez Rebollo reveló hasta qué punto el narcotráfico había corrompido las instituciones. El zar antidrogas de México trabajaba para el hombre que supuestamente debía capturar. Vivía en un departamento proporcionado por él, recibía cientos de miles de dólares en sobornos, traicionaba a su país y su uniforme. Y no era el único. Múltiples funcionarios, policías militares y políticos estaban en la nómina del cártel de Juárez. Esa red de corrupción no fue construida por Amado Carrillo, sino que él simplemente supo aprovechar un sistema ya podrido. 28 años después, las preguntas persisten. ¿Murió realmente Amado Carrillo Fuentes el 4 de julio de 1997? Las pruebas oficiales dicen que sí, pero las inconsistencias, los testimonios contradictorios, la desaparición de testigos, el asesinato de los médicos y la falta de transparencia alimentan las dudas. ¿Por qué la DEA confirmó su muerte antes que las autoridades mexicanas? ¿Hubo algún tipo de operación conjunta que no se ha revelado? ¿Quién ordenó el asesinato de los 3 médicos y por qué? Si fue venganza del cártel, ¿por qué esperaron 4 meses? Si fue para silenciarlos, ¿qué sabían que no podían revelar? ¿Qué pasó con José Luis Rodríguez, el chiquilín, el supuesto doble que desapareció una semana antes de la muerte de Carrillo? ¿Por qué la PGR no tiene documentación completa de uno de los casos más importantes en su historia? Estas preguntas probablemente nunca serán respondidas con certeza absoluta, y quizás sea la lección más importante de la historia. En el mundo del narcotráfico mexicano, donde la corrupción permea todo y la impunidad es la norma, la verdad se convierte en un lujo que raramente se puede obtener. Lo que sí sabemos con certeza es que Amado Carrillo Fuentes revolucionó el narcotráfico.
Fue el primer mexicano en controlar toda la cadena de producción y distribución. Transformó el modelo colombiano en el modelo mexicano que domina hasta hoy. Construyó su imperio empresarial criminal que generaba cientos de millones de dólares semanales. Y ya sea que haya muerto en esa mesa de cirugía o haya logrado la mayor operación de escape en la historia del crimen organizado, su legado sigue vivo en la estructura del narcotráfico contemporáneo y en las instituciones corruptas que lo permiten. La dinastía Carrillo Fuentes ha pagado un precio terrible. Prácticamente todos los hermanos de Amado están muertos o en prisión. Sus hijos han sido ejecutados o capturados. El cártel que construyó ha sido debilitado hasta convertirse en una sombra de lo que fue. Pero el sistema que permitió su existencia, ese sistema de corrupción, impunidad y falta de transparencia, ese sigue intacto. Y esa es, quizás, la verdad más incómoda de todas. Gracias por escuchar esta historia real. Soy David, y hasta que abramos un nuevo expediente, cuídense mucho.